no perdemos tiempo, que siempre nos tenemos que ir sobre la hora. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo ha sido la semana? Tienen que abrir los micrófonos, me tienen que hablar. Bien, estuvo bien mi semana. Estuve en unas charlas del profesorado a ver para ver cuándo empiezan, qué contaban. Ah, bien. Así que la inscripción, al menos acá, arranca el primero, ¿Dónde vivís? en Monte Grande. Ah, ahí está Mica. ¿Profesorado de qué vas a hacer? Y tenía dos, de maestra especial, que me gustaba, pero no me da el horario, porque hay solo la mañana, y yo tengo dos nenas. Y si no, tenés el de maestra de grado, Claro. Bueno, que son 4 años bueno, pero con las nenas se me complica. Se me rápido. complica. Sería el de chicos especial, pero no da porque mi nena va a primer año de secundaria y va a la mañana. Y Claro, me queda la chiquita que va a la tarde, encima es a contraturno. claro, claro. Sí, a veces se complica con los horarios. Bueno, empezá por uno, después vas viendo. Sí, Los demás, ¿qué me cuentan? ¿Todo bien? Bueno, nadie tiene el micrófono abierto. Bien, yo hace un rato llegué a trabajar. Voy a hacer las compras rápido, porque si no, no me alcanza el día. A las 3 ya otra vez tengo que ir a trabajar. Ah, claro, claro. Trato de hacer organizarme, viste, temprano y después lo que queda el resto. Porque estás haciendo Las el horario labores. tuyo y el de tu compañera, ¿no? ¿Me habías dicho? Claro, todavía sigo. ¿Viste? Las hijas no se quieren arriesgar todavía. Llamar a la otra chica. Claro, Ella también viene, yo estoy en Lonchán y esta chica viene de Monte Grande y usa bastante el transporte. claro, claro. Así que hasta que no se, de alguna manera no haya una vacuna, ¿viste? Que estén seguras más ellas. Seguro. Ahora nos manejamos así todavía. Bueno, ahí está Mica uniéndose. Ya, ahora sí estamos todos, creo. Falta María Belén, me parece. No, está acá. Está acá, está acá, está acá. Ok, vamos a empezar entonces. El otro día quedamos, a ver en qué página quedamos, no me acuerdo. En la 11 creo que era. Eh, sobre los puntos de poner límites y estrategias para trabajar con los sujetos con TEA, ¿verdad? Como para hacer vamos a hacer una cosa, me equivoqué. Como para hacer un repaso de lo inicial, voy a usar el pizarrón, voy a tratar de dibujar. Lo primero que dibujamos sobre TEA y los diferentes tipos de autismo. Dijimos en principio, no se rían de mis dibujos, que no son muy buenos. Sí, voy a hacer un gran círculo, se cierra ahí. Dijimos en principio entonces que el TEA, que es trastorno del espectro autista, o sea, porque se habla últimamente de cambiar el TEA por SEA, perdón, ahí, que hablamos de condición del espectro autista. No voy a copiar todo, ustedes copienlo bien. ¿Sí? Encierra varios trastornos. Vamos a hacer acá otro circulito. ¿Sí? Y dentro de estos trastornos yo voy a encontrar
o dentro de este gran grupo, que TEA, voy a encontrar, voy a ver si puedo poner texto, acá. Vamos a mover el texto, ahí, esperen que me ubico. Entonces, síndrome de Rett, TGD, en realidad con mayúscula, TGD, que es trastorno generalizado del desarrollo. ¿Qué más tengo en los tipos de autismo que vimos? Autismo, TGD, abran sus micrófonos, que ustedes lo tienen anotado. ¿Qué más? Yo lo sé, solamente quiero que ustedes lo busquen. Síndrome de Rett, ¿Sí? síndrome de Asperger, Síndrome de Asperger, trastorno desintegrativo de la infancia, síndrome de Heller, ¿no es? Ese. sí, tiene los dos nombres, desintegrativo de la infancia o síndrome de Heller. ¿Cuál otro? ¿Algo más? ¿Hay algo que se están No, olvidando? eran eso. ¿Sí? Hay uno que están olvidando, el primero que anotamos. Vamos a ver. Autismo. Autismo. El de autismo lo vamos a poner acá, miren, en el medio. Y ahora voy a explicar por qué lo pongo en el medio. El autismo va en el medio. Debería haber. Bueno, no soy muy buena con esto de los gráficos. Con la pizarra, me cuesta básico. Y acá yo puedo encontrar déficit intelectual, que es lo que antes, lo van a poner bien, ¿sí? Que es lo que antes se llamaba, déficit intelectual va acá adentro, ¿sí? Allá. Es lo que antes se llamaba retraso mental, ¿sí? Ya no hablamos más de retraso, no es un término que se use. Hablamos de déficit intelectual. En el autismo se puede encontrar déficit intelectual. ¿Por qué lo ponemos en el medio el de autismo? Porque de acá, de este lado, dentro de los TEA, vale, me equivoqué. Vamos a checar esto. Sí, así que acá adentro, ahí está. Puedo encontrar déficit del desarrollo, TGD, que también está acá dentro de este gran TEA. Y, me faltó acá, espérenme, me faltó algo.
¿sí? Déficit madurativo a veces está diagnosticado como también déficit del desarrollo. Ahora, vamos a aclarar algo. Este gran grupo es TEA, este gran grupo que está acá, ¿sí? El que hice primero. Cuando yo encuentro algún sujeto con este diagnóstico de déficit del desarrollo, TGD también está dentro del TEA, pero está por fuera del gran grupo grande, porque no siempre todas las condiciones o todas las características de ese individuo cumplen con lo que es el TEA. Por ejemplo, nosotros dijimos que en el TEA hay 3 ejes fundamentales que están con dificultad de la personalidad del individuo, ¿no? Que afecta, que el trastorno los afecta. ¿Cuáles son? Los 3 ejes fundamentales. El trastorno desintegrativo de la infancia. No. Yo dije, la definición de TEA dije que hay 3 ejes fundamentales de la personalidad que el TEA afecta. ¿Cuáles son? Estoy haciendo como un repaso como para que no nos vayamos olvidando de lo esencial que es esto, ¿sí? Búsquenlo porque lo tienen en la definición. La comunicación, la interacción social y la flexibilidad. Bien. Todos estos que están acá adentro, en este gran grupo, tienen afectados estos 3 ejes. En el autismo puede que también, y está acá en el medio, porque a veces, no siempre, una persona con autismo sufre de déficit intelectual. Y también algunas personas que tengan, por ejemplo, síndrome de Rett, pueden llegar a tener déficit intelectual. Ahora, no es lo mismo TEA que autismo. El autismo lo especificamos de otra manera cuando lo especificamos, que pusimos las definiciones. Estas personas que están acá con estos diagnósticos, o estos diagnósticos que están acá como déficit del desarrollo, con TGD, déficit madurativo, puede que, aunque estén dentro de lo que es TEA, estén en el límite, ¿sí? Se llaman diagnósticos límites. ¿Por qué? Porque a veces no tienen los 3 ejes en déficit, solamente uno. Por ejemplo, la flexibilidad. Son muy restringidos, pero después en la comunicación no tienen problema en cuanto al habla, ningún tipo de dificultad, en cuanto a la expresión ni en la comprensión. Tampoco tienen problema, tienen sí en la flexibilidad, en el lenguaje no, o sea, en la comunicación, y en la interacción social tampoco tienen ningún inconveniente. Por eso están por fuera. Pero igualmente, como están en el límite, se los define en el medio de, o en la condición del espectro autista, o se los diagnostica. Más allá de que nosotros como acompañantes no tenemos por qué diagnosticar, hay que de alguna manera tener una noción de estas diferencias, ¿sí? No es lo mismo un TGD límite que un TGD dentro del TEA. Y eso se van a ir dando cuenta en la práctica, porque TGD le van a poner en el diagnóstico a los 2 sujetos, solo le van a poner TGD. Sin embargo, vamos a poder encontrar, ustedes van a decir, pero ¿cómo? Yo trabajé con un TGD el año pasado que tenía déficit en la interacción social, en el lenguaje y en la flexibilidad. Era una persona muy restringida. Y este TGD que me toca este año, digo por decirles un ejemplo, no le pasa, en la comunicación no tiene ningún problema, entonces no tiene TGD. Digamos que hay tantas variaciones y diferencias como personas dentro de lo que es el TEA. No hay un diagnóstico que determine a 2, a 10, 15, 20 personas de la misma manera. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero explicarles. Que podemos encontrar muchas diferencias entre los sujetos aun cuando tienen el mismo diagnóstico. Y esto pasa porque todavía no hay un diagnóstico que los encierra a todos, solamente lo que es TEA. Bueno, están dentro de este gran grupo, o estos 2 grandes grupos, que interaccionan entre sí, que a veces se pueden mezclar, que a veces hay los niños con síndrome de Rett, casi siempre, no siempre, casi siempre tienen déficit intelectual, tienen algo del trastorno desintegrativo de la infancia, pero comenzaron con el síndrome de Rett.
son patologías, mejor dicho, sí, patologías, que son degenerativas y van cambiando, van involucionando, no evolucionando, van para atrás, ¿sí? Porque son degenerativas. ¿Hasta acá se entiende? No los escucho, no los veo, así que... Discúlpame, Mariel, lo que yo no sé, no lo leí o no, es lo que es el síndrome de Rett. La verdad que yo eso no lo tengo. Ahora lo vemos. Está en el libro. Ah, perdón. No, está bien. Lo que pasa es que lo vimos, creo que en la segunda clase que todavía no estaba. Claro, está bien. Sí. Ahora lo buscamos, así lo ves. Nosotros vimos tipos de autismo. ¿Puedo sacar ya esto? Porque si saco después se borra. ¿Copiaron? No les veo las caras a todos, así que contéstenme si pueden. Sí, Ok. yo sí. Si no, alguien sáquele captura de pantalla y a ver, alguien me está hablando por chat. Bien, Cami me dice que sí. También. Ok. Salgo entonces de acá. Vamos a ver eso, por eso quería hacer, Miriam, este pequeño repasito de los tipos de autismo. Nosotros vimos tipos de autismo, creo que más adelante. Este libro es tan largo que... Ahí está. Vimos que hay diferentes tipos de autismo. Son 5 grandes tipos de autismo. Autismo, síndrome de Rett, síndrome de Asperger, trastorno desintegrativo infantil o síndrome de Heller, como decía Fernanda, y trastorno generalizado del desarrollo, que casi siempre está diagnosticado como no especificado. Justamente por esto, de que hay TGD que está dentro del TEA y hay TGD que están en el límite, ¿sí? Que no cumplen con los 3 ejes fundamentales que afecta el trastorno del neurodesarrollo. Entonces, en el autismo, que es el autismo puro, propiamente dicho, vamos a encontrar muchos déficits y muy marcados, no solamente en los 3 ejes fundamentales, sino en todos los rasgos de la personalidad del individuo. El síndrome de Rett es un trastorno regresivo y degenerativo, porque casi siempre se asocia y está en comorbilidad con otro tipo de patologías. Muchos niños, muchos sujetos que nacen o que tienen algún tipo de parálisis cerebral, suelen después, en el crecimiento, en el desarrollo, también manifestar síndrome de Rett. Fíjense que dice, la característica diferencial de este tipo de autismo es que se presenta casi con exclusividad en niñas y tiene carácter regresivo. Casi con exclusividad porque antes, justamente como yo les decía ese día que hablamos de los tipos de autismo, el síndrome de Rett se decía que era solo de las niñas porque afectaba el cromosoma X. Pero luego se comenzó a detectar que había también varones con síndrome de Rett. Como dice acá, las personas afectadas comienzan a sufrir un proceso degenerativo y progresivo del sistema nervioso, por eso es que yo les digo que siempre, o la mayoría de las veces, está asociado a una parálisis cerebral, o algún problema en el sistema nervioso, como por ejemplo mielomeningoceles, que es otra de las enfermedades del desarrollo y del sistema nervioso, y se manifiestan en forma de alteraciones en la comunicación, la cognición, o sea, el desarrollo del conocimiento, y la motricidad, tanto fina como gruesa. Pero la motricidad no está en déficit porque tiene autismo o porque está dentro del TEA, ¿sí? Están en déficit porque tiene un problema en el sistema nervioso, solo que el síndrome de Rett se asocia a ese tipo de enfermedades. Los niños que suelen tener o parálisis cerebral, o microcefalia, o hidrocefalia, pueden desarrollar síndrome de Rett en el desarrollo, en el transcurrir del tiempo, ¿sí? Y algunos
por ejemplo, como dice acá, hasta los 2 años no tienen ningún problema y después empiezan a tener un proceso degenerativo y empiezan a perder funcionalidades. ¿Qué más de esto? Bueno, nada, de cualquier modo, diversos estudios demuestran que incluso en el periodo asintomático se produce una reducción del tono muscular. Digamos que el síndrome de Rett aporta negativamente algunos síntomas más a esa enfermedad de base, ¿sí? Luego tenemos el síndrome de Asperger, que dijimos que en algún momento se llamó el autismo de alto rendimiento, porque el sujeto suele tener un desarrollo intelectual más que favorable, pero el déficit se encuentra, como dice acá, en la interacción social y en el comportamiento. Son muy restringidos, son muy estereotipados, siempre siguen modelos de conducta, solo tienen gustos por determinadas cuestiones, en cuanto a todo, en cuanto a los juegos, en cuanto a las comidas, en cuanto a un tema en particular. Por eso yo les dije en ese momento que hay muchos científicos con síndrome de Asperger, porque suele ser una persona muy inteligente, muy introvertida. O sea, el que lo ve y no sabe el diagnóstico piensa que es una persona muy para adentro, muy solitaria, y en realidad tiene que ver con el síndrome. Pero suelen llegar a tener grandes títulos, porque son muy inteligentes y cuando les interesa un tema son los mejores en ese tema, ¿sí? De hecho, creo que les nombré la serie de Netflix, ¿no? Atypical, no sé si todavía está. Atypical en Netflix, que es un chico con síndrome de Asperger, y también The Good Doctor, que la pasaban en Sony en algún momento y ahora la pueden encontrar en YouTube. Luego tenemos trastorno desintegrado, que acá dice desintegrado, también puede ser desintegrativo infantil o síndrome de Heller, que quizás es el más triste de los tipos de autismo dentro de lo que es el TEA, porque se manifiesta entre los 2 y los 10 años, o sea, hasta los 2 años, y casi a veces hasta los 10 años, el niño es un niño neurotípico, un niño común, un niño normal, como dice la sociedad, y luego empieza a perder funcionalidades, hasta que queda, tanto es el carácter regresivo y repentino, es que queda en silla de ruedas, sin habla, como una persona totalmente enajenada del entorno. Y es como muy rápido, no es que el proceso tarda años, el proceso es rápido, de repentino y rápido. A veces en una semana el niño queda sin funciones, sin funcionalidad, pierde la motricidad, pierde el lenguaje, pierde la expresión y a veces hasta la comprensión, todo el lenguaje. ¿Qué más? Y luego, trastornos generalizados del desarrollo, como les dije, hay demasiados o muchos tipos, tanto como personas. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? A ver, alguien me habla por el chat. A ver, Cami dice, al margen de lo que está explicando ahora, me quedé con algo que no entendí del gráfico que hiciste. El síndrome de Rett, TGD, síndrome de Asperger, trastorno desintegrativo de la infancia, autismo y el déficit intelectual son todos parte del TEA. Y el déficit del desarrollo, TGD y déficit madurativo, ¿no? ¿O entendí mal? No, en realidad sí, pero se diagnostican dentro del TEA a veces no les ponen TEA y solamente les ponen trastorno del desarrollo, porque están en el límite, como que no cumplen todas las especificaciones del diagnóstico. Entonces por eso yo lo puse por fuera. Eso tiene que ver más que nada con la mirada del profesional. O lo etiqueta dentro del TEA o no lo etiqueta. Yo en realidad lo puse no para que ustedes se hagan lío, sino para que ustedes se den cuenta que a veces van a encontrar sujetos con TGD que no son iguales que a los otros que han conocido con TGD. O que, por ejemplo,
ustedes dicen, pero yo en la definición de TGD dice que afecta 3 ejes: el lenguaje, la comunicación, la interacción social y la flexibilidad. Y este chico con interacción social no tiene ningún problema. O este chico en su lenguaje no tiene ningún problema. Me pasó justamente con una alumna el año pasado, que ella tenía una hija con TGD, y ella nos contaba, ella tiene el diagnóstico de TGD, pero para mí está errado, decía la mamá, porque el único problema que ella tiene es con la interacción social y es bastante restringida. No tiene, o sea, no es flexible, ¿no? Tiene un déficit en la flexibilidad. Pero después, ella se comunica bárbaro, se expresa muy bien, comprende todo su entorno. Bueno, ahí está. Ahí hay un TGD que está en el límite, porque no cumple con todas las especificaciones completas de lo que es un TEA, pero tiene las otras dos. Entonces, está como al margen, ¿sí? Por eso lo puse como por fuera. No sé si contesté tu pregunta, Cam. ¿Se entiende? Por eso todo lo que es TGD, a veces está el TGDH, viste que tienen varias siglas que le siguen. En realidad, a ver. Sí, entendió. Cami me dice que entendió. En realidad, ese TGDH me parece que estás confundida con el TDAH. Y TDAH es trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Y ahí no estamos hablando de TEA. No está dentro del TEA. Es un trastorno del neurodesarrollo, el TDA o el TDAH. El TDA es trastorno de déficit de atención y el TDAH es trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Pero no está dentro del TEA, no está dentro de ese gran grupo, ni en el otro, no está. Es un trastorno del neurodesarrollo del individuo, el desarrollo neuronal, pero afecta a otras cosas. ¿Sí? Nosotros no estamos en ese tema, pero afecta a las conexiones cerebrales que están como en interrupción todo el tiempo. Y es eso lo que le trae más problemas, digamos, como para explicarlo de alguna manera. No hay sinapsis que sean favorables. Traen problemas de interacción social, es muy parecido porque trae problemas de interacción social, suelen tener muchos problemas o para relacionarse, justamente porque o son hiperactivos o porque son muy inhibidos, muy inhibidos, y después trae problemas de aprendizaje, porque el niño lo que tiene es un déficit de atención, entonces al no poder prestar atención durante mucho tiempo, su atención es muy corta, lapso de minutos, entonces suelen tener problemas del aprendizaje. Y bueno, afecta a la personalidad, afecta a todo el entorno, bueno, ya es como que hay muchas variaciones más, no voy a entrar en ese tema, para no confundirlos más que nada. Si no, un día podemos hablar sobre el trastorno de déficit de atención, o les puedo pasar un video que está en YouTube, que es muy, muy fácil de entender cuáles son las especificaciones del TDA. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo. 7 minutos me quedan. Voy a compartir pantalla. Si no hay otra pregunta, voy a seguir con el tema de hoy. ¿Estamos bien? Bueno, vamos a hablar de esto que es Escuela Sistémica Argentina. Es una de las escuelas que ha trabajado, o que trabaja, mejor dicho, dentro del TEA. No voy a empezar con la introducción, yo lo tengo en la 17. Pongan, si quieren, como título Escuela Sistémica Argentina. Vamos a ver de qué se trata. ¿Cómo ponemos de título? Se me entrecortó. Escuela Sistémica Argentina. O Escuela Sistémica, no importa si es argentina. Sí, así como dice acá. Ok, objetivos. Vamos a poner los objetivos. Es un modelo a trabajar dentro de lo que es TEA, ¿sí?
esto de la escuela sistémica. Y ahora vamos a ver de qué se trata. Primero vamos a copiar los objetivos. Lo anterior no importa porque es toda historia, de cómo surgió y demás. Objetivos generales. Fíjense que dice, trabajar por una calidad de vida, no importa si no copian todo, punteen algunas cosas que les parezcan importantes, pero después se los paso por el chat, para el que no tiene el libro. Trabajar por una calidad de vida que mejore los vínculos con la familia, con los diversos grupos sociales y con la sociedad en general. La escuela sistémica apunta a cambiar esto de la interacción social. Respetar y capitalizar los recursos del ecosistema. Crear un espacio de reflexión, formación y conocimientos en profesionales de la salud mental y de otras disciplinas que se interesan en el modelo sistémico. Generar un espacio de investigación que permita desenvolver la inventiva, articular teoría y práctica y aprender nuevos conocimientos. Proporcionar asistencia psicológica a individuos, parejas, familias, empresas y grupos. Elaborar planes de prevención en salud mental que colaboren a anticipar situaciones de crisis. Desarrollar atención para las clases carenciadas en pos del bienestar de familias y velando por una niñez con futuro. Bueno, la escuela sistémica tiene esos objetivos. Luego después se los paso si lo quieren copiar porque es importante. Ahora, ¿por qué es importante trabajar con el entorno familiar de las personas con TEA desde un punto de vista sistémico? La escuela sistémica apunta a desarrollar profesionales que trabajen de determinada manera. La familia es el contexto estimulador que favorece la generalización de los aprendizajes y es dentro de la misma en donde las personas somos nutridas física y emocionalmente, protegidas, cobijadas, socializadas. Dentro del TEA, mucho más. Dentro de lo que es una familia con un individuo con TEA, tiene que aprender nuevas estrategias para poder ayudarlo en su desarrollo. Tiene que aprender a vivir con una condición distinta a la suya, a toda la familia. Toda la familia tiene unos lentes puestos y el niño dentro, o el individuo que está con TEA dentro de esa familia tiene otros lentes. Esa familia tiene que aprender a cambiarse los lentes y ver a través de sus ojos, para poder entenderlo. Y también, todos los profesionales que trabajemos con un niño con TEA, tenemos que saber cambiarnos los lentes y poder ver cómo ven ellos, ¿sí? Poder percibir el mundo como lo hacen ellos. ¿Para qué? Para poder entenderlo, para poder intervenirlo. Si no, imposible poder intervenir a un niño con TEA si uno no entiende la realidad, cómo la viven, su propia realidad. Cómo perciben, ¿se cortó? No. Y cómo pueden manifestarse a través en el entorno. Bien, después dice, el modelo sistémico considera a la familia como un conjunto de elementos relacionados donde lo que ocurre a uno de sus integrantes afecta a todos los demás, ¿sí? La familia sería entonces una unidad con vida propia, con su propia estructura y dinámica, más que la simple suma de los individuos que la componen. Si no copiaron nada hasta acá, pongan. Es importante el modelo sistémico porque considera a la familia como una unidad propia. Con una estructura determinada, y dinámica,
más que la simple suma de los individuos que la componen. Más que la simple Suma de los individuos que la componen, como dice el libro. En cualquier momento se corta, así que después estén atentos al WhatsApp que les aviso para volver. Luego dice, por tanto la familia en su conjunto también es influida por la presencia del TEA. Esto que yo les decía. Si la persona con TEA se encuentra bien, esto redundará en un bienestar para la familia en general, y al mismo tiempo, si la familia se encuentra bien, esto producirá un beneficio para la persona con TEA. Siempre que trabajamos con un individuo, con un sujeto que tiene cualquier tipo de dificultad, más allá